Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludamos a nombre de ProOncavi, Prooncología y Calidad de Vida, y como cada sábado estamos aquí para compartir con ustedes y con nuestros especialistas varios temas enfocados a la salud, a la mejora o a la prevención de enfermedades. Y en esta ocasión nos acompaña la psicóloga Carolina Pérez Ayala. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, Edith, gracias. ¿Y ahora de qué nos vas a platicar? Ahora traigo un tema muy interesante que muchas veces es muy sensible para las personas o no, o se puede malinterpretar, pero es muy, a mi parecer, muy interesante y muy sanador, que es la compasión y la salud. La compasión y la salud. Pues bueno, este es el tema de hoy. Les invitamos a que nos sigan en toda la transmisión a través de redes sociales. Pueden estarnos escribiendo por inbox a ProOncavi o bien comunicarse con nosotros al 207-2168, que es el teléfono que tenemos aquí, si quieren participar. Y bueno, ¿por dónde empezamos? Mira, me gustaría platicarte un poquito sobre el concepto que podemos tener de compasión. Por ejemplo, ¿qué me podrías decir tú que para ti es compasión? Compasión. Ay, sí, no. Pues sería como la aceptación de las cosas como son y la comprensión y el entendimiento que tiene que ver con, pues, el amor hacia lo que está pasando, ¿no? Okay. Algo así. Claro. Muchas personas pueden confundir o entender que compasión pudiera ser como empatía, ¿no? Y en muchos casos pudieran tomarlo como si fuera lástima. Pero a diferencia de estas dos acciones donde lástima, estás viendo distancia en la persona, estás distanciándote de la situación o de la circunstancia de la persona, estás sintiendo apatía o estás sintiendo pena por esa persona sin el elemento de poder ayudarlo o aportarle algo, simplemente como que es un sentimiento de lejanía, ¿no? Y la empatía podría ser como entender o ponerte en los zapatos de la otra persona, su sentir o su pesar. Sin embargo, la compasión es, como tú comentaste, y va más allá de sentir nada más o entender a la persona. Tiene que ver con la sensación de querer hacer algo para mejorar, apoyar o simplemente acompañar a esa persona a la que podríamos tenerle compasión. En este caso, en general, pues vemos siempre, sobre todo en los proyectos de las organizaciones de la sociedad civil, que muchas veces se confunde, como tú lo dices, y nos vamos más por la lástima, pero esto, aparte de que creo yo que no es digno, porque te pones en superioridad al otro, ¿no? Al otro lo pones como el pobrecito que no puede y que todos les vamos a resolver sus problemas. A ti te ponen en una situación de superioridad. Y en ocasiones eso como que no es tan válido, ¿no? Exacto. Porque cuando hablas del amor al prójimo, pues no hablas de tenerle lástima y de darle lo que te sobra, sino de promover junto con él un crecimiento. Porque si la persona no lo quiere hacer o no lo quiere aceptar, está en su derecho también. Así es, eso es súper importante lo que comentas, porque vamos a empezar a hablar un poquito sobre qué tendría que ver la compasión con la salud. Okay. Y pudiera ser precisamente eso, cuando nosotros como especialistas de salud nos podemos poner en ese punto donde no comprendemos y no entendemos que la persona que está enfrente de nosotros es una persona que por el simple hecho de ser humano como yo, puede pasar por algún sufrimiento, podemos llegar a distanciarnos y empezar a vernos como que yo superior y tú me necesitas y yo te voy a curar y yo te voy a dar. Ándale. Y tú vas a recibir y entramos como en este sentido, ¿no? Pero también puede suceder en cuanto a mi trato conmigo mismo, ¿no? Entonces, muchas veces al momento en que decimos cuidarnos, aceptarnos, ser pacientes con nosotros, ser amables con nosotros, es como, ay no, o sea, no me voy a tener compasión, o sea, yo no me voy a tener lástima, o me estás teniendo lástima, ¿no? ¿No te ha pasado así? A mí me ha tocado, una vez di una conferencia y me llamó mucho la atención porque estaba platicando sobre todo el tema que es alimentación consciente y tocamos este tema de la compasión. Y así como que medio estaban entendiendo, pero cuando hablamos ya del cuidado propio, fue así como, no. O sea, ¿en qué momento me voy a tener compasión yo?
cómo empiezo a sentir compasión por los demás, pero hacia mí? Y ese es el elemento, uno de los elementos claves para poder empezar a sanar. Y es que en estos temas, casi siempre que empezamos a escuchar hablar del amor, de la compasión, de la ayuda, pensamos en los otros. Fulano necesitaría estar oyendo esto. Ay, ¿por qué Sutano no lo está oyendo? Ah, ¿por qué no se lo decimos a Perengano? Uh-huh. Y no caemos en cuenta que el principio soy yo. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Y que no podemos dar lo que no traemos uh-huh. cargando en nuestro costalito. Uh-huh. Entonces es muy difícil que esto lo interiorices y digas, pues voy a empezar por mí. O sea, ¿qué tanto me juzgo? ¿Qué tanto me castigo? ¿Qué tanto me cuido? ¿Me abandono? Exacto, me postergo mis prioridades en el tema de salud, en todas uh-huh. las áreas, no nada más en la física, uh-huh. por evadir lo que estoy sintiendo o lo que estoy haciendo, y esto pues a la larga tiene que ver con, ¿cuál sería el contrario de la compasión? La evasión, el distanciamiento, el desconectarte, el no apoyar, porque como te digo, el ejemplo que les doy, tú puedes sentir lástima por tu hijo, lástima por tu mamá, puedes sentir lástima por un ser que quieres mucho cuando ves que está sufriendo, cuando ves que está enfermo, cuando ves que está en un problema económico de salud. ¿Sentirías lástima? Y rápido es no, claro a ver, que no. Pero para entender esto de la lástima, yo creo que todos hemos sentido, en mi experiencia, todos hemos sentido lástima por alguien, pero es cuando ya dices, ay, ya de plano. O sea, incluso lleva como una connotación hasta de desesperación y coraje, ¿no? Porque dices, ya, llegó al extremo y nomás no entiende, pues pobrecito, ¿no? Ajá. Y ahí te ves. Sí, no, bueno, tiene que ver también como con los límites, como el saber que esa persona puede estar pasando por un problema, puede tener un nivel de conciencia no tan alto para darse cuenta. Y también nosotros empezar a ver a las demás personas como con un poquito más de compasión. Entonces, la lástima podemos observarla, podemos sentirla con otras personas, pero a la vez el sentir compasión es, a cambio de la lástima, el no juzgar uh-huh. y el no retirarte, ¿no? Por ejemplo, si un familiar muy cercano está pasando realmente por una situación dolorosa donde tú no puedes hacer nada, pues te podrías decir, ay no, pues ahí te ves, pero la mayoría no lo hacemos, queremos que esté bien esa persona. En el caso, por ejemplo, de oncología, cuando tienes a un paciente que le diagnostican cáncer, en mi experiencia lo que yo veo es que en un principio todo el mundo se acerca uh-huh. y todos quieren ayudar y empiezan a apapacharlo y a darle muchos consejos uh-huh. y vete con fulano y vete con sutano. Y ya cuando se arma la estrategia de atención, empiezan a retirarse. Uh-huh. Y al final se queda uno o dos a cargo de todo el acompañamiento que se le da, o sea, como cuidador, ¿no? Uh-huh. Y ya los demás dicen, ay, pues pobre, ¿no? Está enfermo. Y como que ahí se ve la diferencia entre lo que sería lástima y compasión uh-huh. con una persona que tiene una enfermedad, o empatía. ¿verdad? Podría ser, me distancio, no necesito estar ahí, otra vez no me ocupe, yo traigo mis broncas, probablemente no me puedo conectar o contactar o entender, y me distancio, porque estar presente en una enfermedad, aunque no sea tuya, aunque sea alguien cercano, mueve muchas fibras, uh-huh. entonces probablemente eso es lo que está pasando. Me voy mejor. Mejor me voy. Me duele. Y se quedan las personas que se tienen que quedar, ¿no? Pero aquí nos vamos un poquito más a profundidad, entendiendo un poco qué es la compasión, que es el sentido de querer ayudar por entender el sufrimiento del otro, aunque no sea tu sufrimiento, porque por ejemplo, los que estamos aquí en Proncavi, no hemos pasado por el diagnóstico personal sin embargo, estamos apoyando, estamos ayudando por el interés de mejorar, de estar, de comprender y de saber que puede haber una mejor calidad de vida. No necesitas pasar por una problemática para entender a la otra persona y querer ayudarla. ¿Por qué? Porque sabes que en algún momento tú también pudiste o puedes pasar por algún sufrimiento y que a lo mejor puede ser mínimo y no se compara con toda la problemática o dolor que puede tener una persona, pero simplemente entiendes este dolor y esta necesidad o deseo de que alguien estuviera ahí contigo. Claro, y puede ser que a lo mejor no lo entiendas,
O sea, que digas, bueno, yo no entiendo por qué está pasando esto. No entiendo también por qué esta persona decidió hacer A o B o por qué le está sucediendo X o Y cosa, pero lo acepto. Y en la medida en que lo acepto, estoy aquí con esta posibilidad de apoyar, ¿no? Claro, y tú sueltas esa necesidad de resolver, sueltas ese deseo de control y esa persona se siente aceptada. Y muchas veces, probablemente lo has visto, cuando hay menos control y menos estrés por parte de la persona, o más, perdón, el paciente se estresa más y se cierra y se niega y no quiere y no. Pero cuando estás genuinamente por acompañamiento, por aceptar lo que esa persona quiera y se ocupa guía dársela y se ocupa apoyo dárselo y si no, simplemente estar, la persona empieza a hacerse responsable de su salud, que es básicamente lo que buscamos con la compasión y con la autocompasión, que sería como el nivel de llevarlo interno, ¿no? Y bueno, en este caso, por ejemplo, ahorita que estabas hablando me acordé de una vez en un documental que vi, cómo se da esto de la ayuda a través de la compasión o no sé cuál sería la palabra correcta para nombrarlo, pero que pasa mucho en las figuras masculina-femenina. Cuando una pareja heterosexual, la mujer, esto lo manejan como algo común. Dice, tuve un mal día, me pasó esto y me pasó lo otro y me pasó aquello. La pareja masculina generalmente te va a decir, pues es que tuviste que haber hecho esto y tuviste que haber hecho lo otro y ¿por qué no haces aquello? Cuando lo único que tú buscas es que te escuchen. Exacto. Y que tengan ese nivel de aceptación y de compasión, ¿verdad? No que te digan, no que te den tus instrucciones, ¿verdad? De lo que tienes que hacer. Exacto. Y que si nos vamos a este tipo de padecimientos, es por lo general lo que tendemos a hacer todos. Tratar de dar solución, tratar de resolver, por este mismo distanciamiento que tenemos y querer resolver. O decir, ay, no te preocupes, no pasa nada. Exacto. Ay, eso no es nada, no te preocupes. Pues claro, para la persona sí se preocupa y para la persona es mucho y a lo mejor puede ser todo, ¿no? Exacto, puede ser importante y a lo mejor nosotros en el afán de no hacerlo sentir mal o no preocuparlo, le echamos porras y decimos cosas que no deberíamos. Échale ganas, ¿no? El famoso échale ganas. Tú vas a poder o minimizarlo cuando es un dolor grande o una pérdida grande para esta persona, ¿no? Y ahí estamos partiendo del juicio. Del juicio y desde la desconexión con nosotros, de no entender, ¿no? O sea, porque ¿cuántas veces no enjuiciamos a otra persona, decimos es que esto, es que el otro, es que bla, bla, es que no entiende? Pero si haces una pausa y empiezas a verlo con otros ojos, con ojos de compasión, con ojos de, híjole, es que a mí me ha pasado, ¿no? O sea, a lo mejor en esta ocasión donde yo estaba pasando por esto, yo no entendía y llegó un punto en que dije, ¿por qué nadie me explicó? Pero si te lo dicen y tú no entiendes porque estás ensimismado, probablemente está pasando eso con esa persona. Pero, y no es su momento, ¿no? Y no es su momento y no es la forma, pero por el simple hecho de ser un ser humano, ser una persona con posibilidades o esta opción de poder sufrir o ser un ser querido, ser un ser conocido, empiezas a tener más compasión y empieza a eliminarse un poco más el juicio. Y en el caso de uno mismo, ahí es donde está el atorón, ¿verdad? Exacto. Es muy fácil empezar y distinguir, ¿no? Sí, hay una meditación que me gusta hacer mucho, que empezamos a visualizar una persona querida, un familiar, amigo, pareja, y la empezamos a visualizar contenta, feliz, alegre, ¿no? Y pues empiezas a sentir toda la dicha que te puede dar que esa persona esté bien. Y la visualizamos en un contexto de preocupación, de problema, de enfermedad, y empiezas a sentir eso que empezarías a experimentar y qué quisieras hacer para apoyarlo, ¿no? Y qué empiezas a hacer, pues empiezas a sentir que quieres estar presente, que quieres darle tu apoyo, que quieres hablar con él, o que simplemente el hecho de que sepas que está ahí, porque hay veces que no puedes hacer mucho, ¿no? Simplemente con que estoy aquí, esas sensaciones. Ya las empiezas a experimentar y en un momento de la meditación dice, ahora visualízate tú en este problema, un problema parecido, y cómo y qué sentimientos vienen hacia ti. Y
se desconecta. Te bloqueas. Sí. Sí, es como cuando te dicen, a ver, haz una lista de tus 10 cualidades. Ajá. Y te dicen, ¿y por qué mejor no de mis defectos? Ajá. Casi siempre esa es la Exacto. respuesta, ¿no? Ujú. Por el autocastigo. Y bueno, pues vamos a una pausa. Estamos platicando con la psicóloga Carolina Pérez Ayala en Prevención en Acción, el programa de ProOncavi AC. Oncotips, cáncer de colon. Para reducir tus riesgos de tener cáncer de colon, no dudes en tomar suplementos de ácido fólico si lo crees necesario. Puedes consultar con tu médico para que te los prescriba o puedes encontrarlo en las farmacias o tiendas naturales. No obstante, también puedes obtener ácido fólico mediante una adecuada alimentación. ProOncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Oncotips, cáncer de colon. Estos son los alimentos que pueden ayudarte a consumir ácido fólico de manera natural y reducir tus riesgos de tener cáncer de colon. El jugo de naranja natural y recién hecho, la col rizada, las espinacas, el brócoli, las acelgas, las lentejas, los espárragos, los repollos, las coles de Bruselas, los guisantes o chícharos, los cacahuates, el aguacate, el melón y el plátano. ProOncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Oncotips, cáncer de colon. Toma nota de los alimentos que pueden ayudarte a reforzar tus niveles de vitamina D y reducir tus riesgos de cáncer de colon. El salmón y las sardinas, el hígado de pollo, la leche enriquecida con vitamina D que podemos encontrar en nuestros supermercados habituales. ProOncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Platicando con la psicóloga Carolina Pérez Ayala esta tarde en Prevención en Acción, hablando del tema de compasión y salud. Y ahorita comentabas algo que es muy básico para los equipos que nos entrenamos en el apoyo psicoemocional, espiritual y físico de otras personas, y es el poder conectar en el tema de la compasión y entrenarnos en esa visión para no ejercer, pues yo diría, un poder sobre los demás, ¿no? Y como es necesario que empecemos por trabajar esta, ¿qué será? Práctica. Es una práctica de la compasión para identificar, pues, primero cómo la estamos ejerciendo y cómo podemos interiorizarla. ¿Cuál sería el primer paso para que podamos en conciencia darnos cuenta si realmente nuestro trabajo de apoyo a los otros es por compasión? Híjole, qué buena pregunta. Creo que el hecho de empezar a poner atención en las reacciones físicas, en las reacciones emocionales, en los pensamientos que pueden venir. Cuando estamos en el día a día, nosotros nos podemos desconectar y podemos empezar a ver como algún paciente, empezar a reaccionar, ¿no? A la respuesta de un paciente. Pero si empezamos a poner atención a cuáles son las reacciones que me está haciendo sentir, va a ser mucho más fácil que lo podamos identificar y podemos entender que no es el paciente tanto, sino como que es un juicio que me puede aportar a mí, ¿no? Esto que tú comentas de, por ejemplo, los médicos, que ven a muchas personas, muchos pacientes, que llega un punto en que se tienen que desconectar porque también pensamos, bueno, es que si yo voy sintiendo compasión por todo el mundo, pues ¿qué va a ser de mí, no? Acabar en el suelo. Exacto, voy a sentir dolor y no, créeme que no. Es un punto en que tú lo haces práctico, lo haces consciente y en cierto grado te proteges porque ya no te dejas llevar por la emoción y por el pesar y por el que el querer resolver o el te voy a dar, te voy a hacer, como comentabas antes, ¿no? Sino como que, a ver, igual que yo soy un ser humano, esa persona es un ser humano,
tan capaz de resolver sus problemas como yo. A mí no me gustaría que me trataran así. A mí no me gustaría que me hablaran con lástima, ¿no? Que me trataran de pobrecita, que me trataran de inepta, se podría decir, ¿no? O sea, es también ponerte en su lugar en todos los sentidos. Estamos hablando entonces que compasión tiene mucho que ver con el trato digno, claro, a las personas, y no necesariamente con esto que comentabas de que cargue sus problemas y que te afecte, porque yo creo que en este trato profesional puede pasar. Pues necesitas, sí, puede pasar, pero el tener conciencia de lo que el otro está viviendo o la otra te hace también pues que tú pongas límites, claro, ¿no? Para que entiendas cuál es tu papel, porque tu papel es un papel profesional de facilitar las cosas. Así es. Y no de engancharte para sufrir juntos, porque imagínate entonces a dónde llegamos, ¿no? Exacto, entonces no de engancharte, no de querer resolver el problema, sino ver a la persona como un ser capaz de poder entender, de poder comprender, de poder procesar y de poder hacer lo que le corresponde con tu guía, con tu ayuda, con tu apoyo, porque tú tienes las habilidades de ver algo que no ven y que no necesitan, ¿no? Yo, por ejemplo, a mis alumnos les digo, que son alumnos de nutrición, el paciente puede venir muy vulnerable y va a venir con ustedes porque tienen dudas, porque ustedes saben cosas que ellos no saben, pero eso no les da ni el derecho ni el poder de sentirse más o sentirse superiores. ¿Por qué? Porque tienen que tener esa habilidad de poder entender a la persona en esta situación y guiarla, pero sin ese sentimiento de yo te voy a dar y tú no vas a saber. Y en este caso también yo creo que de dejarlo tomar sus propias decisiones, porque tienen que ser decisiones informadas, que esa es la parte que a nosotros nos corresponde, ¿no? Darles toda la información, pero en el caso ya, por ejemplo, de un tratamiento, pues si te dicen, no quiero que me traten, pues no va a ser así. Y respetarlo, ¿no? Y hacer las paces con eso, no tratar de convencerlo. Ahí es donde te digo, ¿por qué mi afán de tratar de convencer? ¿Por qué mi afán de tratar de resolver? ¿Por qué no escucho lo que me está diciendo la persona? Porque probablemente es un conflicto interno, es un problema interno y no estoy conectando con la compasión, no nada más hacia él, sino hacia mí. Y también tenemos en este proceso que aceptar que las personas tienen su momento para definir qué quieren y que a veces las lecciones de sus vidas las tienen que vivir así y las tienen que repetir y nosotros no deberíamos influir porque si no esa lección no se completa. Exacto, y es también mucha humildad. Humildad en el sentido de entender al otro, de comprenderlo, de ser pacientes con sus procesos y a la vez es contigo, o sea, hacer es a lo que te digo, es un trabajo interno de quién soy yo para decirle qué es lo mejor, ¿no? Y esta desconexión de que siempre estamos esperando que alguien más nos diga y le damos el poder, pero ¿y mi poder? En este caso, por ejemplo, pues ya ves que en las organizaciones de la sociedad civil como Proncavi, pues trabajamos un tema que es procurar fondos, movilizar recursos. Y ahorita me surgió una idea que siempre procuramos que quienes se dedican a esto lo trabajen. Y es cuando vas y pides apoyo para algo y te dicen que no, la primera enganchada que te das es no lo hice bien. ¿En qué la regué? ¿Por qué me está diciendo que no le presenté bien mi proyecto es muy chiquito, muy poquito, no sirve, o por qué me rechazan, ¿no? Cuando lo ves desde esta perspectiva, la enseñanza es, no se está dando la oportunidad a la persona porque no es su momento de apoyar, porque tiene el derecho de hacerlo. Claro. Y pues esa es su experiencia. Su percepción. Ahorita no se puede, pero no soy yo ni es mi proyecto, ¿no? Exacto. No es su momento, no contacta con eso, probablemente no contacta con la causa, pero compasivos con nosotros mismos. Ahí es lo sí, que... Sí, o sea, yo no fui, o sea, no es mi problema, exacto. ¿no? O con las mujeres cuando se divorcian, generalmente, ¿qué dicen? Es que yo tuve la culpa, es que yo hice que mi marido me dejara, me abandonó por otra porque yo no le cumplía, cuando pueden ser infinidad de circunstancias, pero el primer ataque es hacia uno mismo, ¿no? Por la culpabilidad y todo lo que se genera en este proceso de
no tener un poquito de compasión por nuestras personas. Por nuestras personas, por las personas que atendemos, por todas las personas en general, por las personas que nos arrebasan y se nos meten a la fila. O sea, créeme que este trabajo de compasión no nada más es con los pacientes, es muy, muy personal y te va ayudando a poder ser un poquito más comprensiva y no sé si tolerante, pero vas entendiendo. Y es como que a mí me pasó una vez muy chistoso, que yo iba bien enojada así, atorada en el tráfico por la central en Otay, que hace un tráfico horrible, y yo estaba súper enojada, porque ya se me había hecho tarde, y se estaban metiendo a la fila de donde no era. El chiste es de que yo iba manejando y por no dejar pasar a uno, yo me le quedaba viendo y lo estaba viendo así de que no te voy a dejar pasar, y en eso que le choco al de enfrente. Y fue así, pero estaba muy pegadito, fue así. Y yo dije, válgame, se me cayó la cara de vergüenza. Y el otro señor nada más volteó y me hizo en el espejo así como, ¿qué pasó? Y dije, ahorita se va a bajar, ahorita me va a hacer un pancho. Si estuviera tan enganchado y enojado como yo estaba, ¿no? Claro. Y nada más me hizo así como que se hizo para enfrente, vi que no pasó nada, no le pasó nada al carro. Y nada más le hice como que así, y nada más me hizo como que está bien. Y ahí fue como dije, wow, o sea, no sabemos en qué momento podemos necesitar eso, ¿no? En qué momento podemos hacer esas pausas, en qué momento vamos a ser la persona que vamos a requerir que nos tengan compasión. Y cuando necesitamos tener compasión, porque si todo el camino que duró como otra hora, yo iba, es que no puede ser, es que es el colmo, es que yo trabajando de esto y enganchándome con este señor y yo peleando y en el momento choco, fue como una señal de la vida de, párale, o sea, a todos nos puede pasar. Acuérdate. Exacto, acuérdate, ten compasión, no sabes, ¿no? Entonces es una lucha, más que lucha es un entender y comprender, por ejemplo, lo que comentaste al principio de, bueno, es que si desesperan y te dicen, pues ahí te ves, también, ¿no? También se vale por el límite que tienes que poner. Sí, claro. En no saber saber de dónde no engancharte, pero sí empiezas a ser un poco más comprensivo y sueltas y ¿sabes qué? Te das cuenta que no es tanto la otra persona, sino ya lo sueltas y te dejas de lastimar a ti. Y en esto, por ejemplo, hay otra cosa muy común, una tradición, ¿no? Cuando alguien llega y te dice, Caro, ¿me puedes hacer un favor? Y no esperan a que les conteste si puedo o no puedo. Se arrancan, mira, necesito que vayas y que hagas esto y que lo hagas lo otro. Y cuando en conciencia tú dices, no quiero, o no puedo, se molesta la gente, ¿no? ¿Cómo te atreves a decir que no? Y eso también tiene mucho que ver con esta autocompasión, ¿no? De no estar cargando los problemas ni las responsabilidades de los demás y decir no, o sea, traigo tantas cosas ahorita que realmente no puedo o no lo quiero hacer. Claro, la asertividad, los límites, el conocerte, el entenderte, el respetarte, el escucharte, ¿no? Porque cuántas veces puede pasar y en el momento como que nos ganan y nos imponen y es como cedes. Sí, después, pero lo haces de mala gana y estás todo rumiando todo el problema. Y al otro le vale, ¿no? que estés enojado. Sí, claro. El problema es tuyo, me resuelves, no pasa nada. Claro. Y toda la afectación y toda la culpa y todo culpa tuya, ¿te das cuenta? Porque hasta entiendes y sabes que no es del otro, tú debiste haber dicho. Entonces todo eso te empieza como a afectar. Y ahí sería otro punto de lo que es la autocompasión, que es el empezar a ver cómo nos tratamos nosotros, cómo nos hablamos, cómo nos cuidamos, cómo nos ponemos atención. Y, por ejemplo, en este tratamiento de personas con cáncer se ve muchísimo. O sea, hay muchísima desconexión de las emociones, desconexión de estar presente con uno mismo. Y se disfraza la mayoría de las veces en atención y cuidado hacia los demás. Fíjate, en una ocasión que cuando empezábamos con la comunidad terapéutica para pacientes con cáncer, me acuerdo que hicimos una invitación a muchas personas para que se integraran a estos servicios. Y en lo personal a mí me tocó entrevistar a una mujer que había tenido cáncer de mama bilateral, o sea, le habían quitado las dos mamas. Y ya había
ya estaba en remisión y le dije, oiga, pues fíjese que estamos iniciando una comunidad terapéutica y nos gustaría invitarla, es para mujeres que han tenido cáncer. Y me dijo, yo no necesito eso. O sea, yo ya me curé y yo me siento muy bien, yo no tengo que ir al psicólogo porque eso fue como cualquier cosa. Entonces dije, cualquier cosa, pasar por una situación de este tipo, por un diagnóstico tan fuerte, que le hayan quitado las dos mamas y es cualquier cosa. Claro, claro, y porque no estamos acostumbrados a vernos con compasión, ¿no? O sea, cuando escucho comentarios de eso, les digo, ¿eso le dirías, por ejemplo, a tu hijo, a tu hija, que se acaba de operar, que tuvo esta pérdida de eso? ¿Eso le dirías? Ay, no, tú no ocupas ayuda. Eso fue cualquier cosa. Ya estás bien, ya. ¿Lo dirías? ¿Lo harías? Y se quedan así de, no, ¿y por qué nos hablamos así? Tuve un paciente que estuve viendo y con remisión de cáncer de próstata. Ya estaba en salida, fue en una clínica particular y me decía, le dije, felicidades, ya me dieron la buena noticia. Y su respuesta fue de, pues gracias, pero la verdad, yo vine a eso. Yo vine a curarme, vine a hacer lo que tenía que hacer y no esperaba menos. Y le dije, perfecto, le dije, pero creo que si hablamos un poquito más allá de, hiciste un esfuerzo grande, fue un trabajo importante, fueron tratamientos y días donde le invertiste tiempo, le invertiste corazón, y es como le digo, es como si a ti te regalan un rosal y tú lo cuidas, lo atiendes, le pones sol, agua, tierra, todo, te da una rosa hermosa y tú le dices, pues bueno, eso era lo mínimo, pues porque de rosal tienes que dar flores. O sea, acuérdate, y la rosa está muy chiquita. Exacto, aparte, y no te satisface. Uh-huh. Digo, es parecido a eso, ¿te fijas la forma en cómo nos podemos hablar y tratar? De hecho, es muy común, por ejemplo, que ya en la edad adulta, pues uno se presione demasiado. Y tiene mucho que ver también, yo creo que con lo que uno aprende de pequeño, ¿no? De pequeña. Sí. Porque, a ver, en nuestra cultura mexicana, yo luego les pongo este ejemplo, sobre todo en la escuela. Cuando tú empezabas a caminar y te decía tu mamá, por ahí no porque te vas a caer, por ahí no corras porque te vas a caer, y de repente, pácatelas, por ahí pasabas y corriendo y te caías. ¿Qué te decían en tu casa? Te dije. Y a veces, bueno, acompañado de las palabras clásicas, ¿no? Te dije. Y luego, si estás ya comiendo con tu familia y de repente por tomar la jarra con el agua, tiras un vaso con agua, también, ¿no? No te felicitaban. Uh-huh. Ya ves cómo eres, quién sabe qué, ¿no? Uh-huh. Y luego llegabas con la boleta con calificaciones y una estaba reprobada. Uh-huh. Pues igual que te decían, ay, mira nada más cómo eres bien burro, y de ahí para arriba, ¿no? Claro. Y pasó eso. Pero ahorita vamos a suponer que te levantas tarde porque se quedó el despertador no a tiempo, no pitó, o como se diga, y te paras y te pegas en el dedo chiquito del pie. Uh-huh. Que es lo primero que te dices, ¡ay, cómo soy! ¿No? Te maldices. Te maldices. O si no, se te quedan las llaves adentro del carro. Claro. Y lo mismo, ¡ay, cómo soy esto, cómo soy lo otro! Ya no necesitas que nadie te lo diga. Lo interiorizas. Ya tú te dices solito o solita las cosas a las que estás acostumbrado que te calificaron en X etapa de tu vida, porque yo creo que todo eso se aprende. Sí, se aprende. Y fíjate que este tema de compasión y de autocompasión es mucho más, yo lo he visto mucho más difícil de asimilar en personas mayores. Personas como 50 y tantos, 60, es como que tuvieron otra educación, como otra formación, como otra de tienes que ser fuerte y síguele y no te estés autocompadeciendo, no te quejes, uh-huh. No tienes tiempo para estarte sobando las heridas, órale. Sin embargo, ahí es donde se pierde esta conexión que te digo, de poder contactar y de decir, a ver, espérame, o sea, ¿qué necesito hacer para cuidarme más, no? Entonces, tiene que ver para mucho... dejar de estarme insultando y de estarme agrediendo. Exacto. Tanto, ¿no? Tiene mucho que ver con la comida, por ejemplo. Uh-huh. Este tema, en mi tema de alimentación, el tema de compasión es súper importante.
¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que tienen padecimientos con la comida sufre de mucha vergüenza, de mucha culpa. Uh-huh. Y se autocastigan terriblemente solamente hablándose o ignorándose, ¿no? Y cuando empezamos a hacer esta opción, yo le digo, eso que te comentas a ti cuando te comes el paquete de galletas, ¿se lo dirías a tu mejor amiga? A la que ves que está sufriendo porque lo está haciendo. No así de que está ahí, que necia, no, o sea, que realmente es algo que le está doliendo y sufriendo. ¿Así le hablarías? Y es así como que... Y en esto que es tu área, el hecho de comer también algunas cosas que sabes, porque conscientemente yo creo que hay mucha información ya y conscientemente sabes que eso que te estás comiendo te puede causar muchos problemas y de todos modos te lo comes y hasta en exceso. ¿No es también una forma de castigo? Claro, claro, totalmente. Porque por compasión a ti mismo, si sabes que eso te hace daño, pues simplemente dices muchas gracias. Pero para llegar a la autocompasión, Edith, es un trabajo fuerte. Yo a quien he escuchado, que he tenido esa gran oportunidad de hablar de este tema y de enfocarlo a niveles pues macros, es al Dalai Lama, uh-huh, que es su principio, uh-huh, la compasión y la autocompasión. Claro. Y él maneja que en ese principio es donde estaría la salud de todo el mundo. Y no hablando de salud física, uh-huh, sino de... Como sociedad. Como sociedad, ¿no? Claro, como una sociedad enferma que en la que vivimos. El principio de la autocompasión y de la compasión sería la respuesta para que no esté pasando lo que estamos viendo, ¿no? Claro, claro. El simple ejemplo que te dije que me pasó a mí en el tráfico. O sea, yo alterada, enojada y después choco y me pongo en la otra postura de... Y si me hubiera topado con una persona así, o sea, ahí ya se hizo un relajo, se baja más tráfico, más estrés, yo, la otra persona... Y así empezamos a reaccionar en la sociedad porque nos personalizamos mucho. Y se va en cadena. Y se va en cadena. Entonces, tú me tratas mal, yo te trato mal. Y veo con quién me desquito después. Y con quién me desquito, uh-huh, y no entiendo que esa persona también pudo a lo mejor tener un problema. Tiene un problema, sufrió o está sufriendo, tiene una preocupación o simplemente no tiene ese nivel de conciencia. Pero yo sí. Y en el caso, por ejemplo... No sé si viste la película de Cadena de Favores. Sí. Bueno, ya ves que este niño, uh-huh, todo lo que armó en su entorno fue por eso, por compasión, ¿no? Uh-huh. Por compasión de su abuela y de otras personas con las que convivía, porque él creía que este apoyo mutuo generaba cosas buenas. Uh-huh. Pero hay personas que esto les molesta, ¿no? Como dicen, la luz le molesta a las ratas. Uh-huh. Entonces... Hay personas que esto les molesta, que tú las trates con compasión, les molesta y agreguen doble. Uh-huh. Es un riesgo también, ¿no? Sí, pero tienen que ver bien la intención de cuál es tu compasión y checar si no es lástima. Porque creo que la persona siente como tú la puedes tratar o como tú la puedes ver. Tiene que ser genuino, por eso no es aprendido nada más de la teoría, todo de la teoría y vas a entender que es compasión y atiende a tal persona o trata a tal persona con compasión, es entenderlo, es procesarlo internamente, porque si no sí se puede dar eso. O esa persona está tan acostumbrada a que las traten mal, que es como que, a ver, espérame, me estás quitando uh-huh, responsabilidad y me estás diciendo que no me vas a hacer y que es mi responsabilidad por compasión, por amor, porque ni siquiera me estás gritando, no me estás insultando, uh-huh, me lo estás haciendo bien. Y se pueden sacar de órbita, pero eso ya es un problema. De hecho, nos ha pasado, ahorita con el último proceso que estamos trabajando en la institución, nos ha pasado que te dicen, a ver, ¿qué quieres de mí? Uh-huh. ¿O por qué me quieres apoyar? O sea, ¿de qué se trata? Uh-huh. Porque no creen, uh-huh, pero no creen no tanto en ti o en la institución, sino claro, no se creen merecedores o merecedoras de que alguien de manera genuina pueda hacer algo para apoyar, ¿no? Exacto. Y viene esto que comenta de lo de la Dalai Lama, que él lo ve como si fuera un elemento de sanación en general. Así es. Pues vamos a una pausa y continuamos en Prevención en Acción.
Oncotips Cáncer de colon. ¿Sabías que para reducir los riesgos de cáncer de colon puedes tomar el sol siempre que puedas? Pero con cuidado de no hacerlo en las horas centrales del día, entre las 12 y las 3 de la tarde, cuando es más intenso. Usa bloqueador solar y no te expongas más de 20 minutos. El sol es otra fuente importante de vitamina D para nuestro organismo. ProOncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Oncotips Cáncer de colon. ¿Sabías que una sencilla prueba de laboratorio puede ayudarnos a identificar a tiempo el cáncer de colon? Un test de sangre en heces que busca la presencia de sangre oculta en las deposiciones es la prueba más sencilla y económica desarrollada hasta la fecha para detectar el cáncer de colon. A diferencia de la colonoscopía, no requiere una preparación previa del paciente, no molesta, es segura y además es barata. ProOncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Oncotips Cáncer de colon. El cáncer de colon puede no presentar síntomas al comienzo, sino después de pasado un tiempo, y algunos de ellos son los siguientes: diarrea, estreñimiento, sangre en las heces, cansancio, náuseas y pérdida de peso sin razón. ProOncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Oncotips Cáncer de colon. Para reducir los riesgos de tener cáncer de colon, es importante que controles tu peso. Lleva una vida físicamente activa y limita el tiempo que pasas sentado. Lleva una dieta saludable rica en cereales, legumbres, verduras y frutas. Reduce el consumo de alimentos ricos en calorías, azúcar y grasa, así como las bebidas azucaradas. Evita comer carne procesada y limita el consumo de carne roja y alimentos ricos en sal. ProOncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Oncotips Cáncer de colon. Los órganos del cuerpo humano están compuestos por células. Y bueno, hablando de esta palabra maravillosa de la compasión, ¿qué es una emoción o qué es? ¿Qué es la compasión? Es una actitud, es una emoción que se puede desarrollar también. Y hablando del tema de salud, el tener carencia de autocompasión, ¿cómo se puede reflejar en nuestra salud? Con descuido. Se puede reflejar con postergarnos, con que si nos sentimos mal, estar tomando ciertos medicamentos solo para el dolor, pero no ponerle atención a eso, estar en una constante insatisfacción o molestia, estar desconectados en general con nosotros, ¿no? Entonces, como lo que comentábamos de estos pacientes que pueden estar en tratamiento, que pueden estar haciendo lo que tienen que hacer, pero no se atreven a adentrar y a conectar y a darse cuenta que están tan desconectados de ellos que no se están compadeciendo de ellos mismos. Yo creo que en la historia de todos los seres humanos siempre hemos tenido como momentos en los que pues hemos tenido algún dolor, algún sufrimiento, alguna circunstancia que no ha sido muy favorable, porque es parte del aprendizaje de vida, claro, en este planeta, ¿no? Uh-huh. Y en ocasiones eso puede ser que vaya generando ahí como heridas que no se sanaron en su momento y que tal vez en este tema de la compasión a veces se puede confundir de que si tengo autocompasión o compasión y me conecto con los demás, voy a estar en vulnerabilidad y cualquiera que me haga ¡ting! En mi herida, pues me va a recordar todo lo que pasó, claro, ¿no? ¿Cómo podríamos trabajar este proceso para no tener ese miedo de poder conectar con nosotros y con los demás? Es un proceso largo, es un proceso fuerte, siempre les comento, es
es tan simple y tan sencillo que a la vez eso lo hace muy complicado, que es empezar a contactar con esas emociones y sensaciones y empezar a entender con compasión que las circunstancias o las personas por las que pasamos también tuvieron sus problemas, también tuvieron sus porqués, y que hay un punto en que el ya ser adultos ya nos hace responsables de las reacciones que podemos tener. Pues sí. Y bueno, en este proceso... Hay comentarios. Sí, seguimos, ¿no? Sí. ¿Hay alguna pregunta? Pues dice aquí, hola, buenas tardes. Yo siempre que necesito algo para mí todo se me hace caro. También en cuestión de salud y con mi familia son muy bondadosa y no me importa gastar. Pienso que estoy mal, pero no sé cómo empezar. Pasa mucho eso, es lo que te comentaba, sobre todo en las mamás. Sí, eso es algo muy común en las mujeres, ¿verdad? En las mujeres. En general. No necesitas ser mamá para postergar tus prioridades sobre los demás. Y estar atendiendo a los demás. ¿Cómo empezar? Empezar a entender que la persona principal en cualquier aspecto siempre tiene que ser tú. Yo quisiera comentarle algo sobre este tema a esta amiga que nos mandó este mensaje. Y es por una experiencia personal. Ajá. La mejor forma como a mí me resultó, ¿no?, empezar con este proceso, es empezar a darme regalos yo misma. Entonces, cualquier cosa que hacía bien, yo tenía ya una lista de regalos, o de cosas que yo quería hacer, y lo hacía conscientemente y decía, hoy me salió esto tan bien que yo creo que, a ver, mi lista de regalos que me quiero hacer, me voy a comprar esta cosa. Y al principio me costaba trabajo porque decía, China, así como ella, no, pero está muy caro. Decía, pero me lo merezco, esto me lo merezco porque me salió muy bien. Y el ejercicio, empezarme a dar regalos o espacios, porque no necesariamente es que te compres algo. A veces decía, el día de hoy no me voy a levantar, me voy a quedar acostada todo el día, porque tengo ganas de no hacer nada, y esa va a ser mi premio, ¿no? Y al principio decía, híjole, porque empieza así como que el diablito y el angelito, no, te tienes que levantar, mira que tienes mucho trabajo, tienes mucho que hacer. Pero eso fue lo que a mí me empezó a dar resultado para poder equilibrar esto del deber ser y de lo que realmente yo merecía. Claro. Y darme cuenta de que merecía muchas cosas, porque pero sí cuesta mucho trabajo, es lo que te iba a decir, llegar a ese punto de darte cuenta, ¿qué tal? No, sí cuesta trabajo. Es muy doloroso. Es tomar la decisión. Es tomar la decisión porque a nosotras, sobre todo en un país como este, nos entrenan para servir y valer por el servicio que hacemos hacia los demás. Desde pequeñas, ¿no? Nos educan a que si hay hermanos, pues hay que servirle a los hermanos, hay que apoyar a los hermanos, al papá, y nacemos siendo la hija de X o la hermana de fulano, y después, si tenemos una pareja heterosexual, pues la esposa de perengano, y hasta perdemos nuestra identidad, ¿no? Exacto. Y en este proceso, creo que el primer paso es decir, a ver, ¿qué es lo que yo quisiera? ¿Cómo me premiaría? ¿Qué es lo que yo comparto? Porque eso me funcionó. Y sobre eso, pues ir tomando acción y decir, bueno, me salió muy bien esto, o este mes yo me quiero dar este premio y va a ser para mí solita. Y empezarlo a ejercer. Sí. Y disfrutar lo que se siente, no sufrirlo, porque también yo creo que esa es la circunstancia que luego nos pasa, ¿no? Lo comentamos en la comida. Ajá. Hay algo que se me antoja, me lo como y al rato estoy, ¿para qué me lo comí? ¿Por qué me comí eso? Y no lo disfrutas. Exacto. ¿No? Exacto. Y tiene que ver también, yo creo que con esto del disfrute, ¿no? Claro, tiene que ver con la conexión que tenemos con nosotros mismos, con entender que somos sensibles, que tenemos ciclos, que tenemos necesidades. Hay un punto y en todo momento nos dicen que debemos de querernos y aceptarnos como somos, pero hay veces que ni siquiera sabemos cómo ni quiénes somos. ¿Cómo podemos amar algo que no conocemos? Así de profundo es. Así es. Y cuando tú empiezas a darte cuenta de que ni siquiera te puedes voltear a ver en este, por ejemplo, ejercicio de este sentimiento que tú tienes con una persona de quererla acompañar, tráelo hacia ti, es como, no. O sea, muchos me dicen, puse una pared,
me borré, no pude contactar con eso, a ese grado de ni siquiera contactar con este vacío que sentimos por el querer estar dando y haciendo y teniendo y hacer como tú dices, ¿no? Por querer que nos acepten. Cumplir y aceptación. Exacto. ¿Por qué? Porque ni siquiera te conoces y te aceptas tú. Tengo una amiga que quiero mucho, que es muy buena para cocinar. Uh-huh. Y ella me decía, mi problema de obesidad lo tuve porque cocino muy rico y porque me especializo en eso y como igual, ¿no? O sea, lo que cocino está tan bueno que me lo como. Uh-huh. Pero porque mi única manera de sentirme aceptada por los demás era haciéndoles cosas muy ricas de comer, hasta que me di cuenta que eso me estaba perjudicando porque me esforzaba tanto que ese era mi mundo, la comida. Uh-huh. Y la única manera en que yo me sentía bien es que me dijeran, oye, qué rico está. Pero si alguien algún día me decía, ay, pues como que le faltó sal, uy, yo me deprimía tanto que tiraba a la basura lo que había cocinado, porque a esa persona en particular le había parecido que le faltaba sal. Claro, porque le damos el poder a algo externo. En este caso la comida, en otras personas la familia, en otras personas el trabajo. ¿Qué pasa cuando estás tan casado con el estatus o con el trabajo que tienes y llega a haber recorte o por algo pasa algo y ya no puedes estar? Se te cae el mundo porque no entiendes que desde una perspectiva de autocuidado y autocompasión, tú estás contigo. O lo que estabas platicando en relación al proceso generacional. ¿Qué pasa ahorita con las mujeres que estuvieron dedicadas tantos años a sus hijos y que ahorita ya los hijos están en la universidad o ya se fueron de la casa y de repente se quedan solas? El nido vacío, claro. Que ya no tienen una razón para vivir porque llega a ser tan importante este servicio a los otros que esa es su razón para vivir. Y sobre todo de que es importante, se perdieron tanto de ellas mismas o de la pareja en criar, que se te va la razón y es como, caray, ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Y pasa mucho también con el trabajo y con las personas jubiladas. Estas personas que te digo, 50, 60, la mayoría que he atendido son jubiladas y es como, vienen muchas enfermedades y estoy casi segura que si se sacan como números o estadísticas, la mayoría de los pacientes que pudieran atender están en esas edades. ¿Por qué? Porque ya se te empieza a ir la razón. Sí, porque tienes o asocias que eso es para lo único para lo que sirves, ¿no? Y te empiezas a tratar mal, te empiezas a tener... A somatizar, a somatizar y a culpar. Cuando, si lo ves desde una perspectiva de autocompasión, es como, vaya, o sea, crié una familia, crié unos hijos así, di tanto tiempo de mi vida porque así lo quise, porque esto es el fruto que pude tener, o en el trabajo, di tantos años de mi vida en el trabajo, voy a tener tiempo. Eso pasa mucho también, el ya no tener la razón fuera, ¿qué hago? Que hay tiempo, y eso se llena muchas veces con muchas cosas y entre ellas las enfermedades. Sí, o los vicios, las adicciones, ¿no? Los problemas, el drama. La forma como puedo evadir esto la que comida. No me gusta y que no puedo manejar adecuadamente, claro, porque no estoy acostumbrado. No estás acostumbrado. Ya no tengo quien me dé permiso o quien no me diga lo que tengo que hacer, porque eso también pasa, ¿no? Así es, ya no dependo de ella, ya no puedo poner pretextos para no atenderme porque ya no siquiera están mis hijos, ¿no? O ya no tengo pretexto de que no voy a hacer ejercicio, no voy a cuidarme o no voy a viajar porque ya ni siquiera tengo el trabajo. ¿Y ahora? Sí, claro, hacerse responsable. Exacto. Qué complicado, ¿no? Sí. Pero está padre. Pues sí, porque bueno, es un proceso. Yo creo que es el proceso de aprender a vivir o reaprender, porque se vale. Claro. O sea, tú aprendes cuando estás pequeño una situación de vida, pero ya que eres consciente y responsable y adulto, porque adulto implica en términos generales ser independiente y salirse de la casa de los papás, pero ya cuando tienes ese nivel, pues puedes reaprender y desaprender cosas. Siempre, toda la vida estamos así. Y en cualquier momento, ¿no? Vamos a un corte más aquí en Pro-Oncología y Calidad de Vida, Prevención en Acción. Oncotips, cáncer de colon. Los órganos del cuerpo humano están compuestos por células
que se dividen para crear otras nuevas y reemplazar a las que mueren. Cuando este mecanismo se altera en una célula, esta y sus descendientes comienzan a dividirse sin control y acaban ocasionando un tumor o nódulo. Si estas células, además, invaden otros tejidos y órganos cercanos, infiltración, e incluso proliferan en otras partes del organismo, metástasis, se produce lo que llamamos tumor maligno o cáncer. Cuando las células tumorales están ubicadas en el colon o recto, hablamos de cáncer de colon o colorectal. Hoy en día es ya el segundo tipo de cáncer más frecuente en los países desarrollados, afectando por igual a mujeres y hombres. ProOncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Pues ya prácticamente al final de nuestra intervención el día de hoy en Prevención en Acción, con la psicóloga Carolina Pérez Ayala, hablando de compasión y salud y cómo es un tema realmente tan profundo, que es el principio, yo creo que de la armonía, tanto en nosotros como con los demás. Yo siempre les digo que es como la semilla para que empiece a florecer todo, ¿no? En el proceso personal, cuando estuve en la certificación, llegar a este punto fue tan doloroso, pero tan enriquecedor, que ahí fue donde yo empecé a dar cuenta de los cambios. Tan sencillo como que yo me di cuenta, para mí el cuidado facial es como muy importante, ¿no? Ya hablando de cosas un poquito más personal, y que hace mucho no me había comprado crema hidratante y maquillaje, por ejemplo. Darme cuenta de eso fue como, o sea, estar en otras cosas y estar con la cabeza en ocupaciones y muchas cosas, darme cuenta de estas pequeñas cositas, de cómo nos descuidamos tanto, ¿no? Y reaccionar con compasión, sin, es que no sé qué, es que es esto, es que el otro. Empieza realmente a sembrarse la semilla para esto que te digo. Por eso el tema de compasión, muy pocas, no, o sea, yo no he visto que se toque mucho, es muy sensible, es muy fuerte, pero realmente es eso que nos puede hacer que empecemos a sanar realmente y empecemos a propagar para que esto se haga también con otras personas. ¿Cuál sería la tarea que le dejarías a quienes nos escuchan? ¿Cómo pueden empezar? Porque esas han sido las preguntas que tenemos en los comentarios. Empiecen a ver cómo se están hablando, qué comentarios se están diciendo en un momento donde ustedes sientan que están fallando o que no debería de ser, en algún momento en que sientan de que están comiendo algo que no deberían o están reaccionando de una forma que no deberían, donde empieza a haber incomodidad, donde empieza a haber insatisfacción. Empecemos a ver eso y empecemos a ver si todos estos comentarios tan negativos y frustrantes y duros se los diríamos a la persona que más queremos. Porque en sí tenemos que empezar a querernos un poquito más. Y en ese caso, lo contrario sería empezarnos a hablar a nosotros mismos como le hablamos a la persona que más queremos. Exacto. ¿No? Así es. Apapacharnos. Uh-huh. Pues una tarea grande. Exacto. Y no es quedarnos ahí, porque no es conformarte. Ojo, no es conformarte. Es entender, es hacer las pausas y a ver, te sientes así, ok, damos este espacio, pero sigues, ¿no? Hacer las pausas y hacer las paces con uno mismo, ¿no? Así es. Hacer las paces con uno mismo puede ser el principio, el primer paso que nos va a costar mucho, porque yo creo que ese primer paso y trabajarlo hasta hacernos expertos en él dura bastante. Sí, pero créeme que cuando lo empiezas a vivir, empieza a ser distinto. O si se te cuesta mucho contigo, simplemente escúchate, pero lo puedes empezar a hacer con otras personas, con el vecino, con la vecina, con alguien que no te genere conflicto, pero que a lo mejor te desespera o tratas de no estar. Un poco de paciencia, un poco no con los normales, ¿no? Con los que siempre eres compasivo, como los hijos, o sea, es un automático. Ajá, con alguien que no sea tan. Alguien que te cueste trabajito. Un poquito, para que se note el cambio. Pues podemos seguir tocando este tema y otros temas, pero sobre todo podemos contestar sus inquietudes si se comunican con nosotros a ProOncavi. Puede ser por nuestras redes sociales, Pro Oncología y Calidad de Vida, o bien
los podemos poner en contacto también con nuestra psicóloga Carolina Pérez Ayala para que pueda dar esta pauta y pues entrenarnos a todos en este proceso de la compasión y la salud. Por lo pronto nos despedimos, les agradecemos mucho su atención y hasta la próxima semana. Gracias, Caro. Gracias, Edith. Hasta luego.